No me gusta por qué en la Biblia tiene que aparecer tanta muerte, por qué en la Biblia tiene que aparecer tanto, así, tanta destrucción, tan feo esta parte, ¿no? Vamos a mirar Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. ¿Por qué a nosotros no nos gusta? ¿Por qué no nos parece? Todo esto que aparece en el Antiguo Testamento, estas muertes y muertes y muertes, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo? Vamos a mirar. ¿Qué dice? Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sabemos que todo ser humano, la condición de todo ser humano está representada en esto que sucedió en Génesis 3. Cuando queremos ver el origen de todo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué a nosotros, al común de las personas, a la gran mayoría, parece desagradable así cuando le vemos que hubo guerra y que mató a todos los hijos? Así tan feo, ¿no? Matar, matar, matar. ¿Nos parece bonito? Nos parece feo. Nos parece feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Así. ¿En qué momento nos parece, empezamos nosotros a juzgar? Cuando decimos nos parece feo, ya. Cuando en nuestro corazón sale no me gusta, estamos juzgando. ¿A quién estamos juzgando? A Dios. ¿Qué dice este versículo 8? Después de que Adán y Eva comieron, dice que fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero este versículo 8 dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Antes de que el hombre se separara de Dios, ¿se escondía de Dios? No, no se escondía. Es más, el versículo anterior dice que cuando se vieron desnudos, entonces se escondieron, ¿no? Pero ¿qué dice el último versículo del capítulo 2? Dice, el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Curioso, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, después de que se separaron, después de que ellos siguieron la voz de Satanás, estaban dos voces. Dios les dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Pero Satanás, ¿qué dijo? No, no morirás. Más bien, si ustedes comen van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ellos comieron. Quiere decir, escogieron ¿cuál voz? La de Satanás. Entre la voz de Dios y la de Satanás, nosotros. Parece que fueran ellos. Realmente es el ser humano. Cuando las personas critican, ay, no, tan feo, no me gusta, hay algo que no me gusta del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Reyes, así tantas muertes y, por ejemplo, el capítulo que leímos hoy, el capítulo 10, ¿qué hizo Jehú? Todo lo que Dios le mandó. ¿Dios qué le mandó? Extermine la casa de Acab. Dios lo había dicho, Dios le había dado esa palabra, Dios se la había dado a Acab. Toda tu descendencia va a ser exterminada. Toda su descendencia. Hay religiones modernas que han surgido y que estos versículos que a tantas personas causan enojo, descontento, hay religiones que ya surgieron. Para estas personas ya surgieron religiones que les dicen, claro, nosotros cómo somos mejores. ¿Qué es lo que pasó aquí con Adán y Eva? Miren qué pasó con Adán y Eva. En el versículo 8 dice que se escondieron de Dios entre los árboles. Y en el 9 es donde Dios les hace la pregunta. Mas Jehová llamó al hombre y la mujer y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Sabemos, ya hemos considerado varias veces, no significa que Dios no sabía dónde estaban. Dios, todo el mundo sabe que Dios todo lo sabe. Entonces, cuando Dios les está diciendo, ¿dónde estás tú? Les está diciendo, ustedes antes estaban, ¿dónde? Conmigo. Es decir, en la vida. Pero ahora ustedes están en la muerte. ¿Con quién están? Con Satanás. Solo existe, cuando miramos Caín y Abel, cuando miramos Jacob y Esaú, cuando miramos todo lo que aparece en la Biblia así de dos en dos, nos está mostrando, los dos malhechores, los dos que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo, nos muestran quién está con la vida, quién está con la muerte, quién está con Dios, quién está con Satanás. Diciéndolo con otras palabras. Miren qué dice el versículo siguiente, el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué está diciendo el ser humano? ¿Qué está diciendo Adán?
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. La desnudez, cuando miramos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué se nombra la desnudez? ¿O cuándo se nombra la desnudez? ¿Qué simboliza la desnudez? El hombre antes estaba desnudo, pero eso no era problema para con Dios. Pero ahora el hombre mismo se avergüenza de la desnudez. ¿Qué fue lo que entró? El conocimiento del bien y del mal. Satanás hizo que comieran ese fruto. Satanás, ese árbol, cuando una persona comía de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? La persona moría. Si comía de ese árbol, iba a morir. Dios les dijo, no comáis. La voluntad de Dios, ¿cuál era? ¿Que comieran o que no comieran? Dios dijo, no comáis. Pero el hombre comió. El hombre comió porque otra voz le dijo, no, ustedes no van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Esa otra voz, Satanás, es el que habla lo contrario a la palabra de Dios. Pero el hombre, después de que comió, al haber comido, ya no entendía la voz de Dios, ya no entendía el lenguaje de Dios, ya el lenguaje espiritual había sido cerrado, porque murieron. Espiritualmente el hombre murió. Para Dios el hombre murió. No solo para Dios, no como en las novelas, tú ya no eres mi hijo, así, ¿no? Sino realmente Dios le había dicho. Dios le dijo a Acab, toda tu descendencia va a ser exterminada. Se lo dijo, a él no, porque él se humilló. En la vida de él no, pero también le dijo cómo iba a morir él. Y murió como Dios le dijo. Y toda su descendencia fue exterminada. Dios levantó a Jehú para que fuera el juez. Así como en el libro de jueces había levantado jueces, aquí levantó a Jehú para que exterminara. Lo levantó, lo puso como rey sobre Israel para exterminar a toda la descendencia de Acab. Y acá lo que vemos en Génesis capítulo 3, Dios dijo. ¿Dios qué dijo? Leímos hasta el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 11? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La desnudez es lo que nosotros vemos como nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras carencias. Así, nosotros vemos la desnudez. ¿Qué es la desnudez bíblicamente? Tú dices que te has enriquecido y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Todas las maldades que salen de nosotros. Las religiones, todas las religiones tienen una misma enseñanza. Sé buena persona. ¿Qué enseñan las religiones? Moralidad. Ya en algunas religiones han sacado de la salvación, han sacado la enseñanza de tienes que hacer. Entonces, bueno, listo, para la salvación ya no tienes que hacer, pero como el corazón del ser humano es engañoso y perverso, está inclinado a querer hacer algo. Aquí, ¿qué hizo? Hizo delantales, con hojas de higuera, cosó hojas de higuera y se hizo delantales, porque aquí en este momento, algo tenía que hacer por su desnudez, por sus faltas, por su carencia, por todas las maldades que salen del ser humano, ya las empezó a ver como un problema. Antes esa desnudez estaba, pero no era problema. Pero ahora sigue estando la desnudez, pero para el hombre fue problema. La vista del hombre cambió, ya no veía como Dios, ya no entendía el lenguaje de Dios. Cuando Dios le dice en el versículo 10, en el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que te mandé diciendo no comieses? Dios, ¿qué le está diciendo? Eso que tú estás haciendo ahora no es por ti mismo. Alguien te enseñó. Cuando Dios dijo, ¿quién te enseñó? Eso no sale de nosotros en modo natural. El tener lo que le pasó acá. Ellos tuvieron miedo de Dios. Curiosamente, en la sabiduría sabemos, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Pero no es este temor. Aquí cuando el hombre tuvo miedo, ¿de qué tuvo miedo? De que Dios se acercara a él. Tuvo miedo de la cercanía con Dios. Ya sabemos cuál es el pecado, lo que evita que el hombre se acerque con Dios, el pecado. Pero el hombre tuvo miedo de la cercanía con Dios. El temor que dice el Proverbio capítulo 1, versículo 7, que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová entonces si no es este temor que aparece acá?
Algunas personas lo han definido como respeto, pero no. Cuando, por ejemplo, el caso de Jehú. Jehú, ¿por qué Dios lo puso? Para que fuera rey y para que ejecutara todo lo que Dios había dicho sobre Acab, porque él tenía temor de Dios. Por eso él con ira, con ardor, hizo igual que Martín Lutero. Y con ira, con ardor, hizo así, con celo de Dios, hizo exterminio del enemigo de Dios. Cuando las personas miran así matanza, solamente piensan sangre, sangre, guerra, guerra, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En las noticias creo que se está hablando de una guerra, ¿no? Guerra, guerra, guerra. Pero aquí está hablando es de el pecado. El pecado. ¿Qué fue lo que separó a Dios del hombre? ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Muchas personas se lo saben y eso es lo que más conocen de Dios. La mayoría solamente conoce: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Sí, amó. De tal manera Dios nos amó. Pero esto que vemos en el libro de Reyes, ese es el amor. Uy, no puede ser amor. ¿Por qué juzgamos de esa manera? ¿Por qué sale del corazón un rechazo a lo que aparece en el libro de Reyes? Por lo que está escrito aquí en Génesis 3. Por lo que nosotros en Adán nos separamos de Dios. Nuestro punto de vista ya no es igual al de Dios. El punto de vista del ser humano ya no es igual al de Dios. Por eso, ¿puede entender a Dios? No, no lo puede entender. Y le tiene miedo. Esto que leímos hoy en el capítulo 10 del segundo libro de Reyes se ve como muerte, muerte, muerte. Uy, mató a todos los hijos, mató a toda la familia, exterminó. Así los degolló, hizo esto, quemó, así. Cuando vemos las personas, ¿por qué sale de nosotros un rechazo? Porque somos opuestos a Dios. Nosotros ya no entendemos el lenguaje de Dios. A nuestra conciencia, ya vimos quién habla a nuestra conciencia. Acusados por su conciencia se fueron a sus casas. Dejaron la piedrita en el suelo y se fueron a sus casas. ¿Qué es esa conciencia? El hombre guiado por Satanás. Esa es la conciencia. El hombre siendo guiado por Satanás ya no obedece a Dios, ya no cree en Dios. Cuando habla de Dios, le gusta la palabra amor, amor, amor. Por eso ese versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. A nosotros nos encanta, pero porque creemos en el amor humanamente, no en el amor de Dios, sino en el amor que nosotros nos imaginamos, que a nosotros nos parece. Toda nuestra vista fue corrompida. Toda nuestra vista quedó totalmente separada de Dios. Lo que pasó aquí en Adán, Adán ya no entendía lo que Dios le decía. Cuando Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Adán, ¿cómo entendió? Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Adán, ¿qué le está contestando? Humanamente. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Dios le está diciendo dese cuenta, usted estaba con la vida, pero ahora usted está con la muerte. Usted estaba conmigo, ahora usted es de Satanás, ahora usted está en las manos de Satanás. Hace poco pusimos el ejemplo de Judas, de Job, de Caín, que estaban en las manos del maligno. Pero hablamos claramente, eso no se refiere solo a ellos, se refiere a toda la humanidad. Toda la humanidad a partir de este momento quedó separada de Dios. Toda la humanidad a partir de Génesis 3, de lo que aparece acá, versículo a versículo hemos leído. Esto que hemos leído es lo que marca la separación de Dios con el hombre. No entendemos el lenguaje del hombre. ¿Qué dice Juan? Capítulo 8, versículo 41. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ya en el versículo 44 Jesús lo dice claramente. ¿Cómo es todo el mundo? En modo natural, hijo de vuestro padre el diablo. Esto que estoy diciendo, sé que esto no lo suelen enseñar, Por eso las personas creen en el Dios de su pensamiento, en el Dios de, tenemos que hacer bien, algo tenemos que hacer. Los fariseos no eran los únicos que decían, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo las personas en esta época piensan que es guardar la ley? ¿No piensan acaso que guardar la ley es guardar? ¿Cómo creen, por ejemplo, las religiones que están guardando el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es guardar el día de reposo. Hay religiones que se concentran en ese cuarto mandamiento y quieren guardar el día de reposo. Pero ¿cómo lo quieren guardar? No quieren ese día trabajar, no quieren ese día así mover cosas pesadas, algo que les exija algún esfuerzo. No quieren. ¿Eso no hacían los fariseos? Los fariseos y lo que las personas hoy en día piensan que es guardar el día de reposo es exactamente lo mismo. Las religiones que están guardando el día de reposo, ¿cómo están guardando el día de reposo? Igual que los fariseos.
¿Cómo nos damos cuenta cómo guardaban la ley los fariseos cuando hablaban con nuestro Señor Jesucristo? Ellos vieron cuando iban por el campo y los discípulos cogían y trillaban así trigo y le decían, pero ¿por qué dejas que tus discípulos violen el día de reposo? Ellos tenían un compendio de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No sé si sabían, pero los lugares que creen que están guardando el día de reposo también tienen un compendio de qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y no todos tienen el mismo compendio. También, no sé si sabían eso. Si ustedes van a una de las iglesias que esté guardando el día de reposo, ellos tienen su lista. Ellos le pueden dar su lista de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero ustedes van a otra que quede en otra ciudad y tiene otra lista diferente. No es exactamente la misma, es otra lista, son cosas humanas. Lo mismo que los fariseos, están igual que los fariseos. Los fariseos, ahora, una pregunta. ¿Los fariseos creían que eran hijos de Dios o eran hijos del diablo? Ellos creían que eran hijos de Dios, ¿o no? O los fariseos creían que eran hijos del diablo. Ellos creían que eran hijos de Dios. Todas las religiones en esta época, cuando usted hablan con sus familiares, en una reunión cualquiera, un cumpleaños, cualquier cosa que se haya sucedido, ustedes hablan con sus familiares y les preguntan, ¿usted es hijo de Dios o del diablo? ¿Qué cree que van a contestar todos sus familiares? Un familiar de ustedes está en la religión 785, otro está en la religión 323, otro está en la religión 957. Todos están en religiones diferentes. Entre 1000 religiones, cada uno está en una religión diferente. Pero ¿sabe qué creen todos? No, pues todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos. ¿Quién va a decir que no es hijo de Dios? ¿Por qué el ser humano piensa así? No conoce lo que está escrito en la palabra de Dios y curiosamente todos tienen Biblia en sus casas y todos han asistido o asisten a alguna, entre comillas, iglesia, pero no les muestran lo que está escrito, no les muestran el corazón de Dios, ni les muestran que Satanás ha cegado el entendimiento, que Satanás ha cegado la vista de nosotros para que veamos de la manera que estamos viendo. No sé si han visto, en muchas películas han plasmado como una dualidad, como un universo paralelo, como que esta es una realidad, pero esta no es la realidad, y que hay otra realidad, acá donde estamos, ¡prum!, que hay otra realidad. Eso de dos realidades paralelas que ha plasmado el ser humano es porque algunos han descubierto lo que estamos viviendo no es la verdad. La verdad está aquí, la verdad es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en su palabra. Pero curiosamente, si todo el mundo tiene Biblia en su casa, todo el mundo. Y los que no tienen Biblia en la casa, bueno, la tienen en el celular. ¿No se han dado cuenta que cada vez más, si ustedes visitan iglesias, se van a sorprender? Porque cada vez es más el número de personas que va sin Biblia a la iglesia. ¿A qué van a la iglesia? Supuestamente a la iglesia van a unirse más con Dios, ¿no? ¿O a qué van a la iglesia? Pero si se van a unir más con Dios, ¿por qué no llevan el manual donde está escrito todo lo de Dios? Sé que a algunas personas no les gusta la palabra manual, pero no me estoy refiriendo a manual en cuanto a ley. ¿Sí? En cuanto a ley, sí, no es manual, pero es el manual de vida. Aquí nos dice exactamente el camino para unirnos con Dios. Aquí nos lo dice claramente. La Biblia, es el libro, el único libro que nos puede sacar de esas tinieblas, de la oscuridad, pasar de las tinieblas a la luz. Pero ¿quién puede pasar de las tinieblas a la luz si todo el mundo dice que es hijo de Dios? Todo el mundo. Ustedes pregúntenle a todas las personas si son hijos. Si alguien le va a decir que es hijo del diablo, nadie. Todo el mundo, a su parecer, cree que es hijo de Dios. Pero cuando miramos la Biblia, todo el mundo necesita la salvación. ¿Por qué todo el mundo necesita la salvación? Porque todo el mundo no la tiene. Por eso dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Por qué dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos? Primero que todo porque el ser humano se mira a sí mismo. El ser humano está usando su punto de vista. Y luego, ¿por qué dice, mirad a mí y sed salvos? Y sed salvos. Porque el ser humano, desde que nace, no es salvo. ¿Qué es lo contrario? Hago esta pregunta. Hoy no había hecho preguntas, hago esta pregunta. ¿Qué es lo contrario a ser salvo? ¿Qué es lo contrario a ser salvado? Lo opuesto de ser salvo. ¿Qué es lo contrario? Una palabra, así como salvo es una palabra, hay una palabra que define lo opuesto a ser salvo. Lo opuesto de vivo es muerto. Lo opuesto de condenado es absuelto.
Lo opuesto de pecado, lo opuesto de pecado, justo, de pecador justo. Condenación, condenado, destituido de la gloria de Dios. ¿Destituido? Bueno. Perdido. ¿Quién lo dijo? Bueno, ya pasó a toda carrera. Sí, alguien lo dijo. Perdido. Lo contrario a estar salvado es estar perdido. Y sí, ciertamente, no estoy diciendo que las otras palabras que hayan dicho no, son sinónimos. Por ejemplo, salvo es una persona que vive, una persona que no está condenada. Entonces lo contrario, pues estar condenado, estar muerto, pero específicamente de salvo, lo contrario es estar perdido. Miremos ya para finalizar un versículo que aparece en Lucas capítulo 15. El último versículo de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, creo que es el 31, creo que es el versículo 31. No, el 32. Dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando está hablando del hijo pródigo, ¿cómo está hablando? Está hablando de lo que sucedió en Adán. ¿Cómo quedamos? Muerto y ha revivido. Cuando una persona recibe la salvación, pasa de ser muerto a otra vez vivir. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Lo contrario de muerto, vivo. Este era muerto y ha revivido. Está hablando de toda la humanidad. Dios hizo algo para que todos pudiéramos pasar de muerte a vida, para que no siguiéramos guiándonos por nuestro punto de vista. Las personas que siguen creyendo en su punto de vista, primero que todo no se han arrepentido. El arrepentimiento es arrepentirnos de lo que hemos creído como una verdad, de lo que hemos creído de nosotros mismos. Ese es el arrepentimiento. Y ahí lo acabo de resumir cuando me han preguntado, bueno, pero es que no me queda claro qué es el arrepentimiento ni de qué es que nos tenemos que arrepentir. Pedro se arrepintió. Pedro, ¿en quién había confiado? En él mismo. Todo lo que salía de la boca de Pedro, Pedro estaba seguro que era correcto, que estaba bien, porque él tenía un gran deseo. Pedro miraba su deseo. ¿Para algo le sirvió su deseo? Para negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero él decía, estoy dispuesto a morir. Jesús le dijo, la verdad, usted va a hacer esto, esto, esto. Ahora, Pedro iba a hacer esto porque Pedro era malo o Pedro era hipócrita. Pedro era como cualquiera de nosotros. Cualquiera que se apoye en su punto de vista, inevitablemente va en sentido contrario a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí, cuando miramos en Lucas 15, versículo 32, toda la humanidad estaba muerta. En Adán todos quedamos muertos. Cuando volvemos al Padre, hemos revivido. El Padre nos está esperando. ¿Qué es lo que está esperando? Que volvamos en sí. Cuando miramos el Hijo pródigo hasta que volvió en sí. Y se dio cuenta, he pecado contra mi Padre. He pecado y no soy digno de ser llamado su hijo. ¿Qué estamos viendo en el Hijo pródigo? El verdadero arrepentimiento. Iré a mi Padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero el Padre, ¿cómo nos está esperando? Vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. Nosotros en Adán nos fuimos de Dios, pero después en nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados. Mató el becerro gordo, le dio anillo, le puso el mejor vestido. Todo lo que vemos en el Hijo pródigo, en esa parábola tan cortita, una parábola tan cortita, describe el resumen de la condición de nosotros desde que nacemos hasta que conocemos lo que está escrito en la palabra de Dios, hasta que conocemos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser uno con Dios, no por tus obras. Si tú todavía crees que tienes que hacer algo, si tú dices, bueno, sí, yo entiendo que Jesús ya pagó por mis pecados y ya Él murió, bueno, eso ya lo entiendo, pero yo creo que a partir de ahora yo tengo que, si tú crees que tienes que hacer algo, todavía estás cegado por Satanás. Todavía tu punto de vista está cegado igual que el de los fariseos, queriendo hacer algo, como Nicodemo. Muy buenas intenciones no sirven para la salvación. Todavía estás caminando con tu propio punto de vista. Cuando tú realmente crees lo que está escrito en la palabra,
Cuando crees que Jesús murió por ti, ya no miras lo que sale de ti. Ya no te miras a ti mismo. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Espero que se queden con esa frase y mediten sobre esa frase. No se miren más a ustedes mismos, miren a Dios. La única forma de que alguien sea salvo, no mirándose a sí mismo, no creyendo a su punto de vista, no siguiendo lo que hasta ahora ha seguido, lo que le parece bien y lo que le parece mal. Eso fue lo que comió Adán y Eva. Eso fue lo que nos separó. Vamos a orar, ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas lamentablemente todavía están cegadas por Satanás? Todavía están creyendo que tienen que hacer algo y tienen que hacer algo. Y han recibido el conocimiento de salvación únicamente como una teoría. Porque en su corazón todavía lo tienen en qué haré, qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar. Ahora que creo que ya recibí la salvación, entonces, ¿cómo tengo que hacer? No ha recibido la salvación. Una persona que todavía cree que tiene que hacer algo, esa persona no se da cuenta, realmente está siendo guiado por el diablo. Está siendo guiado por aquel que le dice que tiene que esforzarse para lograr, para alcanzar, para ser digno. Lo que tenemos que hacer todos para poder llegar a Dios es el mismo corazón del Hijo pródigo. Darnos cuenta, he pecado contra ti. Confesar, ¿qué es confesar los pecados? He pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. La persona que se da cuenta de eso es una persona que se da cuenta que está destituida de la gloria de Dios. Esa persona es la que puede recibir la salvación. Pero las personas que llevan años en una congregación creyendo que hacen y hacen cosas, muchas religiones, todas tienen la misma ideología, creen que tienen que hacer algo, pero no se dan cuenta. Si mirasen una religión a la otra religión, se darán cuenta, todos creen que se portan bien, que hacen buenas obras. Por eso no pueden recibir la salvación y por eso cuando les explicamos la salvación solamente lo ven como una teoría. Y nada que pueden recibirlo, porque nada que pueden arrepentirse. Te pedimos misericordia por las personas que han escuchado y que todavía han estado siguiendo en la religiosidad, que todavía han estado siguiendo en su propio punto de vista. Ábrele los ojos, quítale la venda, permite, Señor, que ya no sigan siendo más arrastrados por su idea, por su pensamiento. Ya no sean más arrastrados por las tinieblas a las que han pertenecido, sino que realmente pasen a la luz. Y los religiosos son los que más creen que no están en las tinieblas, pero son los que más arrastrados están por las tinieblas. Permite, Padre, Señor, que todos los que han escuchado el en vivo, sobre todo el día de hoy, puedan ser salvos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.